Central por Tele 13 Radio. Largamente, más de 50 días se mantiene el conflicto de Puerto Coronel y por eso conversamos ahora en Mesa Central a esta hora de la mañana con Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediador en esta crisis de Puerto Coronel que ya ha llevado rondas de conversaciones, continúa su trabajo allá en el sur del país. Hola ministro, buenos días. Buenos días Ramón, efectivamente acá en Concepción. ¿Cómo está el ánimo y cómo usted percibe su evaluación luego de los primeros contactos que tuvo ya en los últimos días? Sí, bueno, llegamos acá el viernes y lo que observamos es que tenemos, claro, un paro que ya está próximo a terminar su octava semana, lo que me parece extraordinariamente extenso, una crisis en definitiva, y observamos dos partes que si bien ambas les gustaría que el puerto pudiera volver a operar, la verdad que llevan semanas sin dialogar. Y por eso es que nosotros como autoridad lo que nos hemos propuesto primero que nada son dos objetivos. Primero, que se sienten a la mesa a conversar. Segundo, tratar de trabajar lo antes posible para que el puerto vuelva a volver a operar, pueda volver a ofrecer trabajo, pueda volver a resolver el tema de los contenedores que están ahí guardados todavía y llevan semanas en el puerto. Es decir, tenemos un problema, creemos que esto, la forma de resolverlo es a través del diálogo, y por eso es que estamos acá de nuevo, estamos acá en Concepción preocupados de que eso ocurra. ¿Cuál es la diferencia de las anteriores gestiones realizadas también por la autoridad? Porque se ha reconocido que cuando comenzó todo esto igual hubo actuación por parte de la autoridad en el sentido de facilitar el diálogo y sentarse a conversar. ¿En qué momento esto no funcionó, se quebró o qué es lo distinto ahora respecto de lo anterior? Es importante eso que dice Ramón, porque efectivamente la delegada presidencial ha hecho una muy buena labor en que las dos partes lo reconocen, ¿no? De tratar de acercar puntos. Se llevó en un momento dado una mesa que se levantaron los temas más importantes. Hay varios de esos que están prácticamente resueltos, la verdad. Sin embargo, llegó un momento en que en algunos de los puntos las partes decidieron que ya no valía la pena seguir conversando, se distanciaron, y la verdad que llevan al menos 3 semanas sin conversar, lo que a mí me parece inaudito, dada la magnitud de la crisis que estamos viendo. Ya, ¿y qué puntos son los que en lo que usted ha podido sondear, que está ya check, que están de acuerdo, que acercando posición, y cuáles son los que son los nudos complicados ahora? Lo que observo a partir de la conversación con ellos es que esto se gatilla producto de un operario que cae de una grúa al agua y que se detecta que tenía presencia de droga. Entonces, ante eso se identifica que la política de alcohol y droga no estaba siendo completamente operativa. Estaba operativa para caso de accidente y por eso es que se detecta la droga a esta persona, pero no se estaba haciendo el control aleatorio. Entonces, en base a eso se define que hay que hacerlo y ahí no hubo acuerdo en cómo se podía hacer de buena forma ese control aleatorio y qué significaba una persona que se detectaba que tenía presencia de alcohol o de droga durante la operación. Y eso gatilla el conflicto. Y en base a ahí aparecen luego otros temas que se empiezan a poner en la mesa, por ejemplo, asociados a la forma como se asignan los turnos de trabajo, respecto de, por ejemplo, cómo se va a enfrentar una situación en que el puerto de Coronel, si bien tiene una gran función en materia de productividad, un puerto muy productivo que genera, que es muy relevante aquí en esta macrozona, al mismo tiempo tiene bajos indicadores de productividad. Entonces, para aumentar esa productividad y hacerlo competitivo, es necesario tomar algunas medidas y, por supuesto, eso también ha generado algún roce. Y todo esto va sumando a un conflicto que lleva ya casi 8 semanas. Yo te diría que en la materia de la política de alcohol y droga yo creo que está bastante abordado y bastante resuelto. Lo mismo respecto del sistema de asignación de turnos, también está bastante abordado. Yo creo que faltan algunos detalles que es importante resolverlo en una mesa de conversación, que es justamente el propósito. Quedan un par de temas más que tenemos que trabajar, pero mi propósito es lo antes posible poder tener a las partes dialogando, a las partes conversando y el puerto operando. Ya, a ver, para entenderlo bien desde afuera, por ejemplo, el tema de la asignación de turnos, ¿qué es lo que sucede en la práctica, ministro, y dónde está el conflicto? A ver si lo explicamos bien o si se entiende bien o hay que hacer una clarificación al respecto. Cuando se necesitan otros trabajadores que no son necesariamente los contratados, los
que tienen alguna ligación formal, se llama trabajadores eventuales. Esos trabajadores eventuales, ¿quién los visa? Es el problema que está sin resolver. Es decir, los sindicatos tienen que visar a quienes Puerto Coronel puede contratar eventualmente, y ahí está el nudo hoy día. Este es un sistema que se llama la nombrada, que en cualquier industria parece muy poco común y muy atípico. Sin embargo, acá y en otros puertos del país funciona con un esquema como este. De hecho, la misma empresa portuaria en otros puertos tiene un sistema de este tipo que no genera conflicto, en que la empresa va definiendo cuántos son los turnos de trabajo que necesita en cada una de las distintas funciones, y esto opera solamente para los eventuales, no para los trabajadores contratados. Y esos trabajadores eventuales es el gremio el que va distribuyendo con algún criterio de equidad los turnos entre los trabajadores de su gremio. Y aquí hay algunas discrepancias respecto de la empresa y el gremio respecto de, por ejemplo, esos criterios de equidad, de cómo se distribuye entre las distintas personas, y también se vincula un poco con el otro problema que tiene que ver con que se vislumbra que la empresa va producto de que necesita mejorar su productividad y que enfrenta una demanda que, sobre todo posterior a este paro, es menor, podría requerir menos turnos de trabajo. Ahora, un tema que lo hace especialmente difícil es que cuando uno considera la cantidad de trabajadores que tiene el puerto, el porcentaje de turnos de trabajo que responde al sistema de eventuales, a mí me parece extraordinariamente alto. Alto. Es muy alto, son muchos más los trabajadores que entran en categoría eventual que los trabajadores que están contratados, lo que me parece que en general no se condice con lo que uno supondría que un trabajador eventual, que más bien tiene que ver con cubrir una estacionalidad. Pero así funciona la empresa. Y aquí también hay otro tema que es muy importante, que es que esta es una empresa privada. Nosotros como autoridad no nos corresponde definir la forma que tiene la empresa para administrar su puerto. Si este fuese un puerto público, nosotros tenemos un rol importante como Estado en el control. Pero en el caso de un puerto privado, nosotros más bien lo que estamos haciendo aquí es ayudar a facilitar, porque este es un elemento crítico para la logística del sur del país, y por lo tanto nos preocupa mucho que un paro de esta magnitud se prolongue por los efectos que tiene para el país y para la logística nacional. Sí, visto desde afuera, uno entiende que una normalización, una regulación debiera ser lo más lógico, y que la eventualidad sea justamente lo más excepcional. ¿De quién depende eso en Puerto Coronel? ¿De que sea más formal o informal el trabajo que se entrega o las labores que se ejecutan día a día? Sí, esa es la pregunta que habría que hacerle a la empresa. Yo entiendo que es una decisión de la empresa respecto de cómo distribuye la cantidad de trabajadores que son permanentes o eventuales. O sea, una decisión de administración. Ya, pero esto no necesita, el conflicto no está dado porque los trabajadores contratados tengan que visar a los eventuales y se forme una especie así como de amiguismo, o de los trabajadores que están eventuales y su organización son los que dicen quiénes son los que trabajan y quiénes no. Bueno, la empresa en ese contexto tiene poca visibilidad respecto de específicamente las personas que van a estar trabajando en los distintos roles. Y la empresa le gustaría tener un mayor control, un mayor rol. Y en eso ha habido algún tipo de roce, pero lo que a mí me dicen las dos partes, y por eso que no me he metido tanto en detalle en ese tema, es que ya están llegando a un acuerdo respecto de cómo eso podría operar bien. Y el foco está más bien en cuántos son los turnos menos, por ejemplo, que podría requerir el puerto una vez saliendo de este conflicto. Ya, porque eso afectaría directamente puestos de trabajo eventualmente. Claro. O sea, si en un puerto en que una proporción muy importante de los puestos de trabajo son eventuales, y la empresa indica que para poder tener una productividad que le permita ser competitiva, para poder enfrentar una demanda de barcos que va a ser menor probablemente al salir de este paro, va a requerir menos turnos eventuales, eso efectivamente afecta las fuentes laborales de las personas que trabajan en esas funciones. Su impresión del actuar de la empresa en este instante, cuando usted ha tomado contacto
contacto con las partes es de tener el ánimo de tener un buen acercamiento y solucionar rápidamente este conflicto. Se lo pregunto porque la semana pasada, cuando estuvimos conversando aquí con el subsecretario del Interior, con el subsecretario Monsalve, nos dio algunas declaraciones que cayeron bastante mal allá en Puerto Coronel y que apuntaban los dardos precisamente al gerente de la empresa, a Patricio Román. Señalaba el subsecretario aquí que él tenía que hacer la gestión laboral y que tenía que ser capaz de negociar, que de llegar a acuerdos, que no solamente podía pensar en imponer su voluntad. Esa fue al menos lo que nos dijo aquí. ¿No cayó bien eso en Puerto Coronel? Bueno, aquí lo que yo he observado y he estado en conversaciones permanentes, no sé, en mi teléfono se le acaba la batería tempranito estos días, Ramón, con la cantidad de llamadas que uno tiene que estar haciendo con distintos tipos de actores. Lo que he observado es que hay un interés por parte de los trabajadores y por parte de la empresa de que el puerto pueda volver a operar cuanto antes. Pero también hay una necesidad de que esto sea en base a un diálogo, y eso es lo que estoy tratando de generar. Yo sí veo entusiasmo, o sea, ganas de volver a operar, pero también hay preocupación. Lo otro que veo, y esto es delicado, es harta desconfianza. Y eso es una pena, porque uno entiende que esto, más allá del conflicto, superado el conflicto, que espero que se supere eventualmente, son grupos que tienen que volver a trabajar juntos, tienen que volver a ser un equipo. Este es un puerto que está llamado a cumplir un rol relevante en el sur en la zona sur de Santiago, de Chile, y por lo tanto hay un problema grave asociado a la forma como esto se va a llevar adelante una vez resuelto el problema, porque quisiéramos que pudieran funcionar adecuadamente. Entonces, para mí es muy importante el que ojalá este conflicto los saquemos, los afemos en base al diálogo. A las críticas que hay respecto de que el gobierno ha tenido una actitud muy pasiva y que ha dejado esto prácticamente circunscrito a que es un problema entre privados, ¿qué se responde, ministro? Bueno, efectivamente es un problema entre privados. Estamos hablando de un puerto privado que lleva adelante su operación, que tiene sus trabajadores. Ahora, cuando ya lleva esta cantidad de semanas de discontinuidad, eso empieza a generar un problema regional y después se puede transformar en un problema nacional, y eso me tiene acá. Y aquí destacar, como decía antes, el rol de la delegada en tratar de evitar que esto hubiese llegado a este nivel. Lamentablemente no fue exitoso, y ahora estoy acá tratando de generar un espacio de diálogo que sea lo que finalmente prime para que estos dos grupos puedan tener efectivamente su puerto abierto, resolver sus diferencias y poder volver a trabajar juntos. ¿La solución no pasa por el desalojo con ayuda de la fuerza pública, sencillamente? ¿Mano dura, como piden algunos? Yo creo, y esto tal vez una mía, yo creo que cuando tú usas la fuerza en una cosa como esta, tiene un riesgo bien grande de agravar el problema. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso. Uno no puede perder de vista lo que nos pasó en el 2013-2014 en un puerto de Chile, porque un puerto incorporó el tema de la media hora de colación. Finalmente terminaste no solamente con un conflicto que duró mucho más de lo que podría haber durado si hubieseis tomado las decisiones que tomaste al final, sino que además esto escaló a otras partes del país. Entonces yo creo que es importante acá hacer un esfuerzo por resolver esto en base a diálogo, y de esa manera poder generar esa confianza que permita salir adelante. Esa es mi forma de trabajar. ¿Los sindicatos tienen la impresión de que la empresa quiere debilitarlo? O sea, hay mucha desconfianza entre ambos, entre la empresa y los sindicatos. Ha habido agresiones en la puerta del puerto, y son agresiones que la empresa resiente mucho. Y eso, por supuesto, que genera desconfianza y genera una grieta en una relación que uno quisiera más bien limar. Ministro, ¿y su rol se circunscribe a esto, a la facilitación del diálogo, a buscar los caminos de entendimiento? ¿Su mandato no está relacionado con tomar otro tipo de medidas de carácter judicial o de orden público, si es que fuese necesario? No, o sea, mi rol y lo que se me ha pedido es que yo facilite un espacio que genere las condiciones para que ojalá el puerto pueda volver a operar, que mire también todas las dimensiones del problema, sobre todo en términos de la concesión marítima, los temas asociados a los temas laborales. Yo creo que hay varios puntos que uno quisiera abordar para poder tratar de resolver esto, pero lo principal, y es lo que espero, vamos a tener una reunión hoy día a las 10, espero, con ambas partes, que no se reúnen hace 3 semanas, y que eso sea el punto de partida
para un puerto que está llamado a operar, y a ser un actor muy importante en el centro-sur del país. ¿Qué opina de los recursos que se han presentado ante la justicia para poder movilizar de otra manera una solución al conflicto? ¿A qué recursos de justicia? ¿A la justicia te refieres? ¿A cuáles? Incluso demandas que se han puesto por los desórdenes o incluso algunas situaciones que han llevado a los grupos o a las compañías que están trabajando aquí de mostrar su alerta y pensar en algún tipo de recursos para poder hacer andar el puerto y no esperar más. Cuando hay este tipo de conflicto y que llegan a este nivel de violencia también, eso ocurre que se presentan querellas y eso por supuesto hace que las diferencias más bien se agranden, que las personas sientan una mayor distancia y si bien están en su legítimo derecho, en este caso la empresa, de presentar querellas contra personas que agredieron y para lo cual además tienen evidencia de que eso ocurrió, claramente para efectos de resolver el problema no ayuda mucho, pero bueno, esto no es distinto a lo que ha pasado en otras partes del país en otros momentos de la vida, ¿no es cierto? Y quisiera que a pesar de eso poner todo mi esfuerzo para que esto pueda ayudar a que ellos puedan dialogar y resolver y avanzar. Lo preguntaba y para terminar, ministro, era por si eso, cuando uno está en una mesa de negociaciones, a veces lo que ocurre es justamente moneda de cambio. O sea, es parte de la negociación, por ejemplo, tal vez bajar querellas o acciones legales para poder crear el clima y volver a conversar y cerrar este tema. ¿Es condición? No, yo diría que no es condición. Yo creo que ciertamente es un elemento de todo el clima en que uno vive cuando estás tratando de que dos grupos puedan llegar a un acuerdo. Es un elemento, pero no es una condición. No es una condición. ¿Usted hasta cuándo se queda por allá? Yo estoy acá todo el día de hoy, estuve todo el viernes y bueno, la verdad que como ministerio veremos la forma de seguir presentes para tratar de dar toda la garantía de que esto siga funcionando bien. El ministro, usted te imaginará, también tiene otros roles en otros ámbitos, pero vamos a estar pendientes y como ministerio estar generando todas las facilidades para que esto pueda avanzar. Ya, pero ¿hoy día vuelve a Santiago usted? Hoy día vuelvo a Santiago, sí. Ya, y espera venir con el maletín resuelto bajo el brazo, ¿no? O sea, quiero tratar de resolverlo lo antes posible. Como te digo, hay tantos temas en Chile que requieren la presencia del ministro de Transporte y Telecomunicaciones y a los cuales yo me debo, que espero que esto lo podamos abordar pronto. Ok, ministro Juan Carlos Muñoz, gracias por la conversación con nosotros esta mañana. Que estés muy bien, Ramón. Muchas gracias por este espacio. Hasta luego. Conversar